¿Alguna vez amaste tanto a alguien que terminaste perdiéndote a ti misma en el proceso? Sentiste que algo dentro de ti se apagaba lentamente, pero nadie lo notaba, porque por fuera seguías fuerte, intense, misteriosi, como un verdadero Escorpio. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores enigmas del zodiaco, cómo ama Escorpio, y cómo ese amor, cuando se vuelve tóxico, puede transformarse en un veneno silencioso que lo destruye todo por dentro. Si eres Escorpio, o si alguna vez amaste a alguien de este signo, quédate, porque este video no es solo astrología. Es sobre heridas antiguas, relaciones que dejan cicatrices y esa fuerza oculta que nace cuando por fin enfrentamos el dolor que tanto evitamos. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿eres Escorpio? ¿Viviste una relación marcada con alguien de este signo? ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Ahora sí, respira hondo, porque lo que viene puede tocar justo ese punto que nunca te atreviste a mirar. Dicen que Escorpio es intense, que es posesive, que guarda rencores, que siente demasiado, que ama como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Dicen muchas cosas, pero nadie pregunta qué hay detrás de esa intensidad. Nadie ve lo que Escorpio intenta esconder detrás de su mirada fija, de su necesidad de control, de su silencio calculado. Nadie percibe el abismo que este signo carga y que casi siempre se profundiza en las relaciones que lo hieren, porque la verdad es una sola. Escorpio ama para fundirse, para transformarse, para morir y renacer a través del otro, pero no toda relación merece ese tipo de entrega, y cuando no lo merece, se convierte en un campo de batalla. Escorpio entra a una relación como quien se lanza al mar profundo. No prueba la temperatura, no duda, siente que hay algo ahí y confía en su instinto. Pero es en ese salto donde empieza a morir poco a poco. Se entrega tanto, se adapta tanto, que comienza a apagarse. Primero se anula para mantener la paz. Luego se calla para no parecer dramático. Hasta que un día ya no sabe quién es. Y todo eso ocurre en silencio. Porque Escorpio rara vez grita, rara vez pide ayuda, sufre callado, pero nunca olvida. Cada herida se transforma en archivo. Cada humillación queda registrada. Cada decepción es un recordatorio. No confíes. Aún así, sigue confiando, porque aunque tenga toda una armadura, Escorpio sigue queriendo fundirse, sigue queriendo ser visto de verdad. Y ahí está el peligro. Este signo puede quedarse atado a la persona equivocada por años, creyendo que va a sanarla, que va a salvarla, que va a transformar el dolor en amor. Pero al final, quien se ahoga es él. ¿Cuántas veces tú, escorpiane, sentiste que estabas amando a alguien que te destruía por dentro? ¿Cuántas veces te quedaste en silencio solo para evitar una pelea, aún sabiendo que esa persona estaba destrozando tu corazón? ¿Cuántas veces fuiste leal, incluso cuando nadie merecía tu lealtad? El problema de Escorpio no es amar demasiado, es pensar que puede aguantar todo, es creer que el dolor es prueba de fortaleza. Pero escúchame bien, el dolor no es amor, el control no es cuidado. Los celos no son afecto, y la obsesión nunca fue sinónimo de amor verdadero. Escorpio tiene el don de la profundidad, pero también carga con el vicio del extremo. Ama con todo o no ama. Perdona o se venga. Confía o desaparece. Y cuando está atrapado en una relación tóxica, ese todo o nada se vuelve una prisión. Un ciclo invisible donde confunde intensidad con intimidad, donde intenta curar la herida del otro para no mirar la suya. Pero ¿quién cura al que cura? ¿Cuántas veces te sacrificaste por alguien que ni siquiera se dio cuenta? ¿Cuántas veces sentiste que dabas el 100% y recibías migajas? ¿Cuántas veces trataste de ser fuerte hasta que te rompiste? Escorpio es el signo de la transformación.
Pero toda transformación pasa primero por una muerte simbólica, y eso duele, duele porque exige desapego, exige mirarse al espejo y admitir, me perdí en esta relación, exige coraje para soltar, pero Escorpio odia soltar, porque siente todo con tanta intensidad que el final de una relación puede parecer el fin del mundo, y entonces se aferra. Se aferra con el pensamiento, con la nostalgia, con el apego disfrazado de amor. Se aferra a los recuerdos, al resentimiento, a las promesas que nunca se cumplieron. Pero la mayor prisión de Escorpio no es el otro, es él mismo. Es el miedo de volver a amar y volver a romperse. Es el trauma de haber sido traicionado cuando más confiaba. Es el terror de ser abandonada en su momento más vulnerable, y por eso construye caparazones. Se vuelve más selectiva, más desconfiado, más solitario. Pero el dolor sigue ahí, escondido detrás de la apariencia fuerte, oculto, bajo capas de sarcasmo, ironía o necesidad de control. Y nadie se da cuenta de que por dentro el escorpiano está implosionando. Cuando Escorpio finalmente decide soltar, no es un simple adiós, es un ritual de renacimiento. Es como si esa versión antigua de sí mismo, la que toleró, insistió, se sacrificó, fuera enterrada en silencio, y en su lugar surge algo nuevo, más fuerte, más verdadero, más selectivo. Pero para llegar a ese punto, el camino es oscuro, porque Escorpio no sana con distracciones, no disfraza el dolor con sonrisas. Entra en el duelo emocional con la misma intensidad con la que amó. Vive el duelo como un buceo en aguas heladas, profundo, denso, muchas veces solitario. Pero es en ese duelo donde empieza la sanación. Escorpio no es de los que olvidan fácil. No va a borrar fotos, bloquear contactos o fingir que no dolió. No, lo siente todo. Llora en silencio, analiza cada detalle, repasa conversaciones, se culpa, se cuestiona. ¿Será que di demasiado? ¿Será que fui ciega? ¿Será que amé a alguien que nunca existió? Estas preguntas son comunes para quienes tienen Sol, Luna o Venus en Escorpio, porque este signo no se conforma con respuestas superficiales. Necesita entender, incluso si eso le duele más, pero ese dolor es parte del proceso, porque para Escorpio el dolor es un portal que lleva a la verdad, y la verdad, aunque duela, libera. Al principio, esa liberación llega con rabia, una rabia sagrada, una rabia que despierta, que grita por justicia, que protege lo que queda del alma. Y Escorpio empieza a levantar sus límites, no como muros fríos, sino como portales conscientes. Empieza a mirarse con más claridad, a entender que amar no puede ser sinónimo de sufrir. Y en ese instante nace el antídoto. Porque Escorpio tiene un don, puede transmutar cualquier veneno, puede tomar una relación tóxica que lo destruyó por dentro y transformarla en arte, en espiritualidad, en sabiduría emocional. Pero primero necesita morir a la ilusión de que el otro va a cambiar, la ilusión de que el amor tiene que doler. La ilusión de que entregarse hasta vaciarse es noble. No, es autosabotaje, es carencia disfrazada de coraje, es miedo a la soledad disfrazado de lealtad. Escorpio, en el fondo, lo sabe. Sabe que su herida no está en el otro, está en el patrón que se repite. Porque, siendo honestos, Escorpio atrae lo que refleja su estado interior. Cuando está en paz consigo mismo, atrae profundidad real. Cuando está en conflicto, atrae personas heridas, inestables, que refuerzan el dolor. Por eso, el verdadero renacimiento comienza dentro. No se trata de encontrar un nuevo amor, se trata de reencontrarse, de recordar quién eras antes de amar demasiado. Y ese reencuentro viene con cosas pequeñas. Volver a dormir sin ansiedad,
volver a escucharte sin miedo, volver a escribir, a crear, a respirar, porque Escorpio necesita un canal para su intensidad. Si no canaliza, implosiona. Si no expresa, enferma. Si no transforma, repite el ciclo. Y la sanación de Escorpio empieza cuando decide usar su dolor como materia prima, cuando transforma el duelo en poesía, la rabia en arte, la soledad en autoacogida. Pero eso requiere coraje, coraje para dejar de culpar al otro, coraje para aceptar que merecía más, coraje para soltar relaciones que alimentan carencias y no el alma. Y aquí está la verdad más dura para Escorpio. A veces, el trauma no está en el otro, está en el hecho de haber permanecido donde ya no había reciprocidad. Pero calma, eso no te hace débil, te hace humano, porque Escorpio no ama poco, ama con el alma, ama con todo, y cuando aprende a dirigir ese amor hacia sí mismo, se cura. Vuelve a ser fuente, vuelve a ser alquimista, vuelve a recordar que no tiene que mendigar migajas cuando nació para vivir amores enteros. Escorpio nació para ser sanación, pero antes de sanar al otro, necesita sanarse a sí mismo. Y esa sanación no ocurre de la noche a la mañana. Escorpio es un signo fijo. Tiene resistencia al cambio, incluso cuando sabe que lo necesita. Por eso, muchas veces se ve repitiendo patrones, atrayendo el mismo tipo de personas, entrando en historias diferentes con finales parecidos. Pero la diferencia ocurre cuando, finalmente, deja de preguntarse ¿por qué siempre me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿qué hay en mí que todavía lo permite? Ese es el punto de giro, ese es el momento en que el poder de Escorpio despierta, porque cuando decide sumergirse dentro de sí sin miedo a lo que va a encontrar, ve el abandono que siente desde niño, ve el miedo a ser descartado, ve el deseo insaciable de ser importante para alguien, incluso si tiene que herirse para lograrlo, y ahí llora. Pero ese llanto ya es limpieza, ya es señal de que algo fue reconocido, ya es el primer paso para romper el ciclo. Escorpio no se cura intentando olvidar, se cura mirando a los ojos de su sombra, se cura asumiendo que también hirió, que también manipuló para no ser rechazado, que también se quedó donde ya no había amor, por miedo al vacío. Y cuando este signo acepta su dualidad, la luz y la sombra, se vuelve completo. Porque a diferencia de lo que dicen, Escorpio no es solo oscuridad, es sanación profunda, es intuición aguda, es protección feroz, es capacidad de regeneración que pocos signos tienen, pero todo eso solo florece cuando suelta el control, cuando deja de intentar arreglar a los demás y empieza a reconstruirse a sí mismo, y poco a poco aprende. Aprende que el silencio puede ser paz y no castigo, que la presencia no necesita drama, que el amor verdadero no hiere, no confunde, no drena. Aprende que la reciprocidad no es un lujo, es la base, es lo mínimo. Y entonces renace, no como alguien amargado, sino como alguien selectivo, que conoce su valor, que ya no acepta mitades, que prefiere la soledad honesta a una compañía que hiere. Este nuevo Escorpio no deja de amar. Al contrario, ama mejor, ama con conciencia, ama a quien lo merece, porque ahora ama sin abandonarse, y eso es revolución. Renacer para Escorpio es más que una metáfora, es un rito de paso. Es atravesar el inframundo del alma propia y salir del otro lado con la mirada distinta, más nítida, más sabia, más selectiva. Y ese renacimiento no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio, en el fondo del pozo, en el momento en que nadie está mirando, cuando el dolor aprieta y el alma se arrodilla. Escorpio está regido por
Plutón, el señor de la muerte y la transformación, y también por Marte, el guerrero invisible. Es decir, este signo lleva en sí el poder de la destrucción, pero también de la sanación ancestral. Tiene el don de la magia, de la intuición, de la conexión con los misterios que otros signos temen tocar. Por eso, el dolor de Escorpio nunca es común. Llega con mensajes, llega con símbolos, llega con visiones. Cuando Escorpio entra en crisis, el universo empieza a susurrar en formas sutiles, sueños con aguas oscuras, animales de poder como la serpiente o el escorpión, sensaciones extrañas en el cuerpo, presentimientos que se confirman, deseo repentino de desaparecer, no del mundo, sino de versiones antiguas de sí mismo. Esas señales son portales. El dolor que siente Escorpio es un llamado espiritual. Es el clamor del alma pidiendo reconexión con su verdadera esencia. Y cuando ese llamado es escuchado, el proceso comienza. La sombra es acogida. El pasado es resignificado. Las heridas se vuelven portales de luz. Escorpio empieza a entender que no vino al mundo solo para amar, sino para sanar a través del amor. Sanar al otro, sí, pero antes sanarse a sí mismo. Y ahí es donde surge la alquimia. La misma intensidad que antes servía para apegarse, ahora sirve para liberarse. El mismo dolor que lo ataba al pasado, ahora se convierte en llama que ilumina el presente. Escorpio aprende a ritualizar su sanación. Escribe cartas que nunca serán enviadas. Entra al mar para lavar el alma. Enciende velas, busca oráculos, medita con los ojos cerrados y el corazón abierto. No sigue fórmulas, sigue lo invisible. Conversa con las profundidades. Y las profundidades responden, porque Escorpio, cuando despierta, no busca consejos comunes. Busca sabiduría ancestral. Busca escuchar la voz que resuena en la oscuridad. Busca comprender lo que nadie más ve. Y así se cura, no por milagro, sino por entrega, no por olvido, sino por transmutación, no por venganza, sino por liberación. Y entonces algo mágico ocurre. Escorpio ya no necesita suplicar por amor, porque él se ha convertido en amor, un amor más silencioso, más fuerte, más intuitivo, un amor que no exige, que no se humilla, que no depende. Cuando se reencuentra con el amor de alguien, ya no es el mismo tipo de amor de antes. Ahora es amor con alma, amor con madurez, amor con límites, amor que regenera, que acoge, que respeta el dolor del otro, pero que jamás se abandona a sí mismo por sostener a alguien. Porque Escorpio ha aprendido que estar solo no es soledad, es santuario. Es retorno al templo interior, es escuchar los propios oráculos, es bailar con los propios fantasmas, hasta que se vuelvan aliados. Ese es el destino final de todo dolor escorpiano, convertirse en sabiduría, convertirse en brújula, convertirse en poder espiritual. A los ojos del mundo puede parecer que Escorpio perdió, pero dentro de él una llama fue reavivada, una nueva versión nació, más completa, más conectada, más sagrada. Y esa versión no acepta menos de lo que merece, no mendiga atención, no romantiza el caos, reconoce que el amor verdadero no destruye, expande, honra, libera. Y es en esa libertad que Escorpio finalmente vuela. Si eres Escorpio o tienes este signo fuerte en tu carta natal, recuerda esto: no eres débil por sentir tanto, no eres exagerado por amar con cuerpo y alma. Solo necesitas recordar que el amor más importante es el que te das a ti misma. El dolor no te define. El abandono no es el final de tu historia. Y ese ciclo que se repetía termina aquí. Comenta aquí abajo: ¿has vivido un amor que te rompió por dentro?
¿Te has sanado de una relación tóxica que parecía imposible dejar? Escribe desde dónde nos estás viendo y qué parte de este viaje escorpiano habló más a tu alma. Y nunca lo olvides, naciste para renacer. Las veces que sea necesario.